Buenos días, nos encontramos con la psicoanalista, la doctora Asunción. En esta ocasión vamos a hacerle una entrevista sobre psicoanálisis. Doctora, en primer lugar, ¿qué es esto? ¿Puedo hacer una aclaración? Ya no me dedico al psicoanálisis, me dediqué por un tiempo, entonces creo que les puede servir lo que les diga, pero pues ya no me dedico a eso. Ya no veo pacientes, ya no. Okay. En primer lugar, ¿qué es el psicoanálisis? ¿Qué entiende por psicoanálisis? Pues el psicoanálisis en un sentido se puede decir que es una rama de la psicología, que como toda la psicología busca entender el comportamiento humano y poder hacer cambios cuando hay sufrimiento. Yo creo que el psicoanálisis, aparte de ser una teoría que sirve para explicar cómo somos, tiene un método, de esa se deriva un método que sirve para establecer un tratamiento que ayuda a que la persona encuentre respuestas sobre aspectos de la vida que le causan sufrimiento y que no entiende por sí sola, y que con el tratamiento, con el procedimiento del psicoanálisis puede cambiar, puede aliviar ese sufrimiento. Bueno, respecto al psicoanálisis existen muchos mitos. Por ejemplo, hay algunos libros que hablan, por ejemplo, de personas que son psicoanalistas, o sea, y todas las personas las están observando, las están analizando. Que todo el tiempo están trabajando. ¿Usted qué nos podría decir de estos mitos del psicoanálisis? Yo creo que hay muchos mitos y mucha incomprensión del psicoanálisis. Quizá ese se aplica a cualquiera que estudie psicología, ¿eh? Yo me acuerdo cuando yo estudiaba psicología y que empezamos a estudiar y a entender cosas, pues las queríamos aplicar en todo. Entonces toda la psicopatología, los primeros que nos lo aplicamos era sobre nosotros mismos, pero también sobre los demás. Yo creo que eso se refiere a cualquier rama de conocimiento, o sea, igual el médico también está ahí queriendo diagnosticar cuando se presentan los síntomas. Entonces, pues eso tiene algo de cierto, pero realmente el psicoanalista también quiere descansar y entonces prefiere englobar su actividad de trabajo cuando está trabajando con un paciente que le va a pagar por eso. Ahora, lo que sí es cierto es que se va formando como una cierta mirada amplia para entender todo en general. Entonces es muy difícil que cuando pasa algo, cuando hay una conducta, uno no tenga una manera más amplia de entender, ¿no? Entonces a lo mejor en las relaciones personales uno dice, bueno, a lo mejor va por aquí y lo entiende, o con uno mismo, ¿no? Entonces en un sentido lo que uno aprende lo aplica en la vida. Pues yo creo que hay otros mitos peores, como que por ejemplo, que ya no se necesita en esta época de la vida, que ya todo se puede explicar con las neurociencias. Y entonces lo que no se entiende es que se ocupan como de diferentes aspectos de lo que es la persona. Yo creo que el avance de las neurociencias han podido aportar muchas cosas que antes les trataba de explicar el psicoanálisis, con los límites que tenía lo que el psicoanálisis desarrolló, porque el psicoanálisis pues nunca iba a poder explicar cosas que tienen que ver con entender las funciones o los lugares del cerebro, o cómo funcionan las sinapsis, eso no lo iba a poder explicar el psicoanálisis. Entonces hay unas cosas que ahora las neurociencias explican mucho mejor y mucho más de acuerdo a la verdad, si se puede decir, y a la ciencia que el psicoanálisis. Pero el psicoanálisis sigue aportando algo que es muy particular del psicoanálisis, que es la posibilidad de tener una comprensión de la subjetividad de las personas, que no las dan las neurociencias, porque esa subjetividad se va explorando y se va construyendo en una relación que se establece con el psicoanalista, y donde la persona que da psicoanálisis lo que hace es estarse haciendo preguntas y escuchándose todo el tiempo. Entonces así es como aparece esta experiencia subjetiva que no podría conseguir dar las neurociencias. Las neurociencias pueden ser muy precisas para decir, le está pasando esto en esta parte o por eso está comportando así. Pero cómo vive el sujeto esa experiencia, si no la pone en palabras el sujeto, que es lo que hace en un análisis psicoanálisis,
pues nunca va a tener acceso a ella. Pues, en realidad son complementarios. Y ese sí creo que es un mito. Entonces, por ejemplo, sí, no es tanto así que digamos, bueno, un psicoanalista es un manipulador, que todo, a todos nos quiere mover Ese es o un buen mito. hacer de acuerdo a lo que él piensa, ¿no? Porque muchos opinan de un psicoanalista, ¿no? Incluso, pues que ese es un manipulador porque sabes lo que estamos haciendo, o tú nos observas y deduces cosas. Claro. Ahora, hay que entender que el psicoanalista está en el mundo, ¿no? Y tiene relación con mucha gente. Pero el proceso de psicoanálisis, con un sujeto en particular, su paciente, se hace en un contexto que es el de su consultorio, en un acuerdo. Entonces, no es que se ponga a manipular a la gente, más bien se pone, de lo que se trata es que responda al pedido de ayuda de un paciente en particular, ¿no? Ahora, como en todo, hay psicoanalistas buenos y psicoanalistas malos, psicoanalistas éticos y no éticos, como en todo. El compromiso del psicoanalista con su paciente es ayudarlo a que el paciente encuentre sus respuestas y encuentre las respuestas que le permitan ver por qué antes sufría, por qué sufría y qué cosas tiene que hacer para dirigir su vida de mejor manera. Ese es el compromiso del psicoanalista, ayudarlo a que llegue a eso. Pero el psicoanalista tiene que partir de la base, y esto es esencial en psicoanálisis, que el único que tiene la verdad es el paciente, la tiene que descubrir, pero uno desde afuera no sabe cuál es, o sea, en el sentido no le puede aconsejar, le puede ayudar a que el otro encuentre lo que tiene que encontrar, pero no le puede decir qué es, porque no lo sabe. Y un mito relacionado con lo que hace el psicoanalista es que el paciente se vuelve totalmente dependiente del psicoanalista, ya no puede vivir sin él y sin consultarlo. Es cierto que durante el proceso de psicoanálisis uno se mete en una forma de trabajo en donde las respuestas no llegan de inmediato, entonces necesita que se dé un proceso en el que se van a ir dando. Y mientras tanto, siente que no sabe algunas cosas que quisiera saber y que necesitaría ya saber para decidir cosas, y se tiene que esperar a que se vayan dando. Y acerca de las teorías sexuales de Freud, ¿qué opinas de Freud? Pues fue muy innovador, o sea, Freud esto lo hizo a finales del siglo XIX, en una época en donde pues, la represión sexual predominaba y era como la moral que había. Y entonces el decir que hasta los niños tenían sexualidad y que muchos de nuestros actos estaban en el fondo organizados por impulsos sexuales, pues fue muy valiente, fue decir una verdad que después también se malinterpretó, porque cuando uno piensa en sexualidad siempre se lo imagina como genital. Y no, la sexualidad en la etapa del desarrollo se da a nivel del desarrollo de la persona. O sea, un niño de 2 años pues, tiene una expresión sexual muy diferente a la que puede tener un adulto. Entonces no se refería a lo genital, sino más bien a esta expresión sexual en la que se basa el apego y el afecto y las relaciones afectuosas. Pero sí fue por otro lado como muy revelador en el sentido de descubrir cosas que la sociedad trataba de mantener como ocultas, ¿no? Cosas que nos molestan y que en realidad yo creo que su gran aportación junto con la sexualidad fue decir, no somos conscientes de todo, quisiéramos creer que todo lo que hacemos sabemos por qué lo hacemos y que